Compañeros, muy buenas noches a los 13 alumnos que ya están conectados. Voy a dar unos 3 minutos más para esperar que lleguemos a 20. Ya vamos por 15 alumnos conectados. Muchas gracias por estar en la clase. Vamos a... Bien, ya estamos por 36. Buenas tardes, Rosy, Williams, Paola. Buena tarde a todos los compañeros. Muchas gracias por los 26 alumnos que ya están conectados. Vamos a empezar con el desarrollo del tema, que recuérdense que el día martes de esta semana empezamos bueno, no empezamos el punto número 8 y terminamos el punto número 8. Hoy vamos a iniciar con el tema de documentos o el documento y el instrumento público. Los documentos, vamos a platicar. Yo me adelanté, creo que uno de los primeros días de clases, en las primeras clases, me adelanté a darle las clases de instrumentos públicos, pero de todas maneras se los voy a recordar, los vamos a platicar brevemente para que ustedes conozcan. Dentro de este tema, dentro de este punto, vamos a hablar de lo que es el documento y el instrumento público. El documento, compañeros, el documento puede ser faccionado por particulares, por personas privadas, por entidades privadas, o bien también lo pueden faccionar los funcionarios públicos. Entonces, vamos a hablar nosotros de documentos privados y documentos públicos. Eso es antes de hablar del instrumento público. Recordarán ustedes en los primeros días de clase cuando hablábamos que cuál era el objeto del derecho notarial y les decía que era la creación del instrumento público. Ahí recuerdo que hice referencia cuando les dije a ustedes y les comenté a ustedes que solo y única y exclusivamente son los notarios los que pueden autorizar instrumentos públicos. Única y exclusivamente son ellos los que pueden autorizar los instrumentos públicos. El instrumento público entonces es destinado su autorización, su elaboración, su faccionamiento, ¿sí? Cuando cartulamos un instrumento público, solo lo pueden hacer los notarios. Mientras que cuando hablamos de documentos, vamos a hablar de documentos privados y vamos a hablar de documentos públicos. Vamos a hablar nosotros los, de los documentos, de los documentos privados, primeramente, y quiero comentarles que los documentos privados son aquellos que facciona, ¿sí? Que facciona los particulares. Son aquellos que, que el notario no tiene participación a menos de que sea con legalización de firma, o sea, con firma legalizada. Porque también hay documentos privados sin firma legalizada. Cuando decimos con firma legalizada, el documento privado, pues yo les vuelvo a repetir, lo puede hacer un particular, son dos personas particulares, dos entidades privadas, dos sociedades anónimas que a través y por medio de su representante legal van a otorgar un documento privado, ¿sí?
Y entonces será la discrecionalidad de los que otorgan o los que faccionan el instrumento público si le legalizan las firmas o no le legalizan las firmas, si hacen con legalización de firma o sin legalización de firma. Eso es decisión de ellos. Lo importante es manifestarles a ustedes que en el tema de los documentos privados, no estoy hablando todavía de público, estoy hablando de documentos privados, el documento privado, ¿sí? No tiene participación alguna el notario, ¿sí? Aún que fuera un documento privado con firma legalizada y un documento sin firma legalizada, el documento privado en sí, su faccionamiento, su elaboración, ¿sí? No tiene participación el notario. Un documento privado inicia en la ciudad de Guatemala el 30 de abril del año 2026. Nosotros, Carlos Antonio Rivera Maldonado y Julián Alberto Valdizón Estrada, ¿sí? Ellos son los que están compareciendo y ellos son los que están faccionando el instrumento público. No se puede decir que un instrumento público se autoriza porque el notario no autoriza, porque no comparece el notario, no forma, no interviene, no está dentro de un documento privado. El documento privado lo hacen dos personas particulares, ya sean personas jurídicas colectivas o personas jurídicas individuales, pero ellos son los que elaboran el documento. La decisión va a ser al final del instrumento público, al final del documento privado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a legalizar la firma o no vamos a legalizar la firma? ¿Vamos nosotros a hacer el documento privado con firmas legalizadas o el documento privado sin firmas legalizadas? Aquí va a ser la decisión de las partes, de los particulares. Entonces, vuelvo a repetir, el notario no va a calificar representación alguna en el documento. El notario, como no es él el que lo va a elaborar, cuando decimos con firma legalizada va a haber un instrumento por separado, un instrumento aparte donde se legalizan las firmas. Aquí, pues, no todo el documento, solamente les quiero enseñar aquí. Les quiero enseñar aquí este documento privado que tiene firmas legalizadas. Si ustedes se dan cuenta, tiene la firma en el documento. Esta es la parte del documento privado. Sí, es un documento privado. Hay otra hoja, ¿verdad? Pero aquí solo para que vean las firmas. Si hacemos esto nosotros y le quitamos la legalización, esto se queda como un documento privado. Sí, ese es un documento privado que tiene las firmas ahí. La decisión va a ser de los que hicieron el documento, los que elaboraron, los que van a firmar el documento, ¿verdad? Y entonces van a legalizar la firma. Al momento de legalizar la firma, entonces ya podemos decir que este es un documento privado cuyas firmas se encuentran legalizadas. Entonces ya legalizamos estas firmas, el notario interviene, el ante mí, la firma y sello del notario, y con eso estamos diciendo que este es un documento privado. Se elabora en papel español, se puede elaborar en papel bond, tamaño carta, tamaño oficio. Ese documento se puede elaborar en papel, como le llaman, papel póster, pues en cualquier tipo de papel, porque no tiene su significado como instrumento público. No es, y vuelvo a repetir, no es el notario el que hace el instrumento, perdón, el documento. Solamente se van a legalizar las firmas. Aquí están las firmas de los que firmaron el documento privado y luego van a ellos a disponer, ¿sí?, que esas firmas se legalicen. Si no legalizan las firmas, estaríamos nosotros entonces hablándoles que son documentos privados sin firma legalizada. Ahora bien, cuando se legaliza la firma, la legalización de la firma, o sea, esta parte de aquí donde comienza en la ciudad de Guatemala, esa parte de ahí sí es
¿sí? La legalización de una firma. Ese sí es instrumento público. ¿Por qué? Porque el notario es el que facciona el instrumento público llamado legalización de firma, porque cumple con los requisitos que establece el artículo 60 y 61 del Código Notariado, y entonces él facciona el instrumento público y ahí sí tiene participación. Pero vamos al contenido del artículo 57 del Código Notariado, eso lo vamos a repetir, ¿verdad? Por supuesto, cuando veamos las actas de legalización de firmas, porque hoy solamente estamos hablando de los documentos privados con firma legalizada. Pero si miran ustedes el artículo, o si leemos el artículo 57, por favor, dice, la auténtica, que es esta, ¿verdad? Que es la que estamos aquí, la que tenemos aquí. La auténtica, dice el artículo 57, no prejuzga acerca de la validez del documento, ni de la capacidad ni personería de los signatarios o firmantes. ¿Qué significa eso, compañeros? Que en el acta de legalización de firma, o sea, el documento privado cuyas firmas nosotros legalizamos, ¿sí? No tenemos nosotros injerencia alguna. Vuelvo a repetir, no elaboramos el documento, no calificamos representación de edad, no calificamos capacidad legal de las partes, no vamos a determinar si el objeto es lícito o es ilícito. Eso es simplemente una prohibición deontológica, decir yo no firmo ese documento porque contiene la compraventa de 500 gramos de marihuana. Eso no se puede porque tiene, pero no tendría yo responsabilidad porque el artículo 57 nos releva de esa responsabilidad cuando dice no prejuzga sobre la validez, ni capacidad, ni contenido del documento. Nosotros nos limitamos como notarios única y exclusivamente a hacer ¿qué? La legalización de la firma y hacernos totalmente responsables de que la firma sea puesta por la persona que nosotros hacemos consignar en el acta de legalización de firma. Esa es nuestra única responsabilidad. Que si decimos que esa firma fue puesta por Carlos Arturo Valdizón Menéndez, esa firma fue puesta por él con sus medios de identificación que la ley determina, con los medios que establece el artículo 60 y 61 del Código Notariado, pero es responsabilidad del notario única y exclusivamente la legalización de la firma. Eso lo hace como un documento privado con firmas legalizadas. Aquí le estoy poniendo. Y luego el instrumento público sin firmas legalizadas, que tal y como ya lo hice, ¿verdad? Este es un documento privado que pues, es un reconocimiento de deuda, firman ellos dos y ahí se quedó. Ese es un documento privado, ¿sí? Aquí lo firmó don Jorge Arturo y lo firma don Fernando Javier, pero ellos aquí solo crearon un documento privado sin firmas legalizadas. Luego deciden ellos y dicen, pues mira Javier, para que esto pues tenga la certeza jurídica, para que no haya contratiempos con respecto a las firmas que vos y yo ponemos el día de hoy, legalicemos las firmas. Entonces vienen y a través de este instrumento público, que es autónomo, es separado, es independiente al documento privado, nosotros vamos a legalizar la firma de Jorge Arturo y de Fernando Javier. Esa es la parte de la legalización, digamos, de hablar del documento privado con firmas legalizadas. ¿Qué me van a preguntar a mí ustedes? ¿O qué me pueden preguntar? Alguna persona me puede preguntar, licenciado, ¿y entonces qué diferencia tiene el documento privado con el documento privado sin? Pues definitivamente, ¿verdad, compañeros? Primero, la certeza jurídica de que esas firmas fueron puestas por Javier y por la otra persona que les dije, ¿verdad? Por Jorge Arturo. Eso es, digamos, en sí, la certeza. Y luego, compañeros, el código procesal civil y mercantil. En el Código Procesal Civil y Mercantil tenemos algo muy importante. El artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este
Este Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 327 establece, y miren lo siguiente: procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. Bueno, aquí dice los testimonios, con lo dispuesto los testimonios. Ahí está. Dice, numeral 3 del artículo 327. Es título o forma título ejecutivo documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente de acuerdo con lo dispuesto con los artículos 98 y 184 de este Código Procesal Civil. Y los documentos privados con legalización notarial. Esa es llamémosle la mayor certeza, ¿verdad, compañeros? En que nosotros podemos decir, el documento privado con firmas legalizadas nos sirve como título ejecutivo, ¿sí? Porque lógicamente, y siempre y cuando, ¿verdad?, haya una obligación de hacer, ¿verdad?, una obligación de pagar. Y recuérdense, el título ejecutivo, lo sabemos todos, ¿verdad? Ustedes, yo creo que ya se los enseñaron, que el título ejecutivo debe llevar una cantidad líquida, exigible y de plazo vencido. Pero una vez reúna estos tres requisitos el título ejecutivo, pues entonces veamos el artículo 327. Y por eso la legalización notarial le va a dar certeza, le va a dar solemnidad al documento privado que contiene la celebración de un contrato otorgado, pues, o firmado por dos personas en particular. Y luego, algo muy importante en esto, que a veces me preguntan a mí y me dicen, bueno, pero si no tiene, digamos, intervención directa del notario en esto, ¿cómo lo va a hacer don Arturo, que es electricista, y don Juan, que es panadero? ¿Cómo van a hacer ese documento privado en el cual van a hacer condiciones de pago, intereses, innovación o las notificaciones en caso de una ejecución? Todo eso, ¿cómo van a ser dos personas que no conocen la ley, que no conocen desde el punto de vista cómo fraccionar un documento jurídicamente? Pues les voy a comentar que el notario dice, fíjense que eso no se los pedí que lo leyeran en el arancel, pero les quiero comentar que en el artículo, lo voy a leer, en el artículo que hablábamos nosotros, en el artículo 109, ¿sí? 109, ¿sí? Dice, en el 109 dice, los notarios cobrarán en concepto de honorarios, ¿sí? En el artículo 109 nos vamos hasta cuando decimos aquí, numeral 13, artículo 109, numeral 13. Dice, por la redacción de un documento privado o la elaboración de una minuta, los notarios cobran la mitad de los honorarios. Yo solo les hago este comentario de que en el arancel el notario puede cobrar por la elaboración de un documento privado, pero él no tiene participación. Él no es responsable si un menor de edad está otorgando el documento. Él no es responsable si alguien dice, yo soy el representante legal de Lechería y Queso Sociedad Anónima, y no lo acredita y no lo demuestra, él solo lo dice. El notario no es responsable de eso. El notario solo les dice, voy a hacerle su documento privado como ustedes quieren que lo haga. Es que yo soy el representante, bueno, usted es el representante y así lo dicen. Pero él no va a calificar, él no se puede hacer responsable del contenido del mismo, aunque exista nulidad, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder aquí es que el notario se va a limitar única y exclusivamente a la legalización de las firmas. Pero eso ya lo leyeron ustedes en su artículo 109 para su primer examen cuando les dije lo del arancel. Dice, por auténticas de 50 quetzales hasta 200 quetzales.
Eso es lo que establece. Entonces, vamos a hacer nuestro documento privado, vamos a cobrar por el documento privado, pero además vamos a cobrar por la legalización de firmas. En, en total o al final de cuentas, el notario lo que va a hacer es cobrar, pues, si ustedes, tal vez así hablándoles a ustedes muy coloquialmente, un paquete por hacer el documento privado con su firma legalizada, va a cobrar, pues, determinada cantidad. Recuérdense que cuando hablamos del arancel y lo dijimos, venía una pregunta en su examen eso, ¿cuál era el fundamento legal de que los notarios pueden o son libres de cobrar honorarios? Pues lo tiene el Código Civil y lo tiene también el Código de Notariado. Y ahí dice claramente, somos libres. Solo se va a aplicar el arancel cuando, ¿sí?, necesariamente se deba de aplicar porque no hay convenio entre las partes, porque las partes ya no cumplieron con eso, porque las partes no están de acuerdo con eso, entonces se tienen que ir al cobro de honorarios a través de lo que establece el artículo 106, 107 del Código de Notario. ¿Sí? Eso es el tema del documento privado con legalización de firmas y el documento privado sin legalización de firmas. ¿Sí? Si no tienen algún comentario, compañeros, continúo con esto. Yo estoy muy complacido de que no hayan comentarios, no hayan preguntas. Eso para mí, pues, es expresión de que ustedes están de acuerdo con esto, con la explicación, la separación que estamos haciendo con firma legalizada y sin firma legalizada. ¿Qué puedo preguntar en el examen? En la opción correcta encontrará usted las dos clases de documentos privados. ¿Sí? No la clase de documentos, porque si le pregunto las clases de documentos va a ser privado y públicos, pero si le pregunto la clase de documentos privados, sí, tendrán que encontrar documento privado con firma legalizada y documento privado sin firma legalizada. Esas son las clases de los documentos privados. Vuelvo a repetir, lo pueden faccionar, lo pueden realizar, ¿sí? Una persona jurídica lo colectiva o una persona jurídica individual. Bien. Luego tenemos los documentos públicos. Con los documentos públicos hay algo muy importante que nosotros íbamos a hacer la separación, ¿verdad? Se recuerdan ustedes que siempre les dije que en clase, y no solamente en esta, sino que en las subsiguientes clases y en el siguiente semestre, para los que espero, ¿verdad? Pues yo tener el gusto y el honor de que continúen conmigo en la clase. Pues dice autenticidad de los documentos, artículo 186. Los documentos autorizados por notario, por funcionario o empleado público. Aquí está separando. Dice por notario, estamos hablando de aquí con firma legalizada. Y estamos hablando de estos instrumentos públicos. Pero luego dice por notario o por funcionario público o empleado público en el ejercicio de su cargo. Aquí es donde nosotros tenemos que hablar de eso. Separa. El artículo 186 dice los notarios que hacen los documentos privados con firma legalizada y los que hacen el instrumento público. Con el instrumento público, donde el notario sí tiene participación, tiene responsabilidad, sí, ya sea civil, penal o de las otras responsabilidades que ya vimos en la clase anterior, pero entonces el notario aquí, sí, lo dice el 186 y por eso ahora hablo de los documentos públicos. Los documentos públicos, de acuerdo al artículo 186, dice por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. Esos son los documentos públicos, ¿sí? Es un funcionario, es un empleado. Una certificación que extienda a un funcionario público, pues lógicamente es ese documento que hará plena prueba, porque es un documento que es público, porque lo facciona, porque lo firma, porque lo extiende, ya sea un funcionario público o un empleado público en el ejercicio de su cargo. El compañero Carlos Alfredo Pérez dice, la auténtica se refiere a la legalización de firmas. Así, es correcto, compañeros. Ustedes encontrarán, y tal y como el compañero muy correctamente lo pregunta, ¿verdad? Cuando dice la auténtica, regularmente nosotros siempre decimos, mira, me autenticar mi firma. Mira, me haces favor de hacerme una auténtica. ¿O cuánto me cobras por una auténtica? Es la auténtica de firmas. Entonces, lógicamente, se ha utilizado ese término de
auténtica de firmas. Voy a hacer auténtica, pero realmente la auténtica es la palabra que utilizamos cuando legalizamos la firma. Nosotros decimos, como notario doy fe, que la firma que antecede es auténtica. Por eso nosotros le llamamos y vamos a decir nosotros, mire, hágame, o por favor, licenciado, hágame una auténtica. Pero si ustedes miran el artículo 54, con el cual inicia el título 6, si miran el artículo 54 de su código notariado, dice, los notarios podrán legalizar firmas, ¿sí? Y cuando dice título sexto, dice legalizaciones. Entonces hablamos del artículo 54. Los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas a su presencia. Entonces nosotros lo que le llama la ley es legalizaciones en el artículo 54. Sin embargo, Carlos pregunta, ¿la auténtica es igual a la legalización? Sí. Y si ustedes se dan cuenta, en el arancel de notarios, en el numeral, en el numeral 10 dice, por auténticas de 50 quetzales a 200 quetzales. Aquí correctamente debería decir por legalizaciones. Pero entonces de ahí es donde se desprende cuando uno dice, la firma que antecede es auténtica, entonces estamos diciendo autenticamos una firma. Pero lo correcto debe ser legalización de firma. ¿Cuánto me cobras por una legalización de firma? ¿Cuánto me cobras por legalizar la firma? Yo entiendo que coloquialmente en el léxico común, en el léxico que utilizamos en la sociedad es auténtica. Vos, pero es que esta firma no viene autenticada. Mire, usted tiene que traer su expediente con la firma legalizada. Pero también dicen en instituciones públicas, mire, usted tiene que traer su expediente, pero con auténtica de firmas. Y mirarán en algunos formularios. Yo he visto formularios, por ejemplo, miren ustedes los títulos de propiedad, donde está el recuadro para que ustedes hagan la legalización de firma, dice auténtica. Entonces le da espacio para que el notario haga la auténtica. Eso está diciendo el formulario. Pero nosotros lo que decimos es un acta de legalización de firma. ¿Están legalizadas tus firmas o no están legalizadas? No, no están legalizadas. Bueno, entonces las voy a legalizar. Pero utilizamos nosotros esa palabra porque común y corrientemente nosotros nos referimos a la legalización contenida en el artículo 54, nos referimos lógicamente a lo que establece la ley y dice legalización de firma, ¿verdad? Y en el mismo artículo ese 52 dice, el acta de legalización contendrá, dice el artículo 55, cuando sea de firmas, numeral 2, cuando sea de fotocopias, numeral B, literal B. Entonces, aquí nos damos cuenta que lo que utilizamos nosotros es la palabra legalización, pero deben ir, lógicamente, pues, autenticada, porque nosotros decimos es auténtica. No nos referimos cuando decimos ante mí, la firma que antecede es legalizada, no. Decimos es auténtica, pero el acto en sí de la elaboración del instrumento público le vamos a llamar legalización. Y por eso nos referimos nosotros al instrumento público contenido en este artículo 54 como actas de legalización de firmas y actas de legalización de fotocopias de documentos. ¿Sí? Bien. Entonces, en el instrumento público no hay mayor cosa que decir, solamente este artículo 186, ya lo saben ustedes, cómo, cómo dividimos a los documentos en documentos privados y documentos públicos. Pero cómo dividimos a los documentos privados en documento privado con firma legalizada y documento privado sin firma legalizada. Eso es lo que estamos viendo ahora. Y luego vemos ahora un subtema más, que es el instrumento público. Yo, compañeros, sí lo recuerdo, una de las primeras clases, cuando estábamos hablando precisamente de que el notario dice
es el creador del instrumento público. Y como yo les decía a ustedes, ¿verdad? Metafóricamente hablando, el notario nace, vive y muere por el instrumento público. Y esos aspectos yo se los expliqué. Y precisamente por eso estamos hablando, o les estoy hablando ahora de este tema de los instrumentos. Hay 5 instrumentos públicos. Esos 5 instrumentos públicos son los que única y exclusivamente puede elaborar el notario. Y precisamente de ahí cae de su peso cuando yo les estoy diciendo a ustedes, los únicos autorizados para hacer instrumentos públicos somos nosotros los notarios. Y ustedes primeramente Dios van a ser los notarios que van a autorizar los instrumentos públicos. Son los únicos facultados por la ley. Y el instrumento público, y el documento público es autorizado por un funcionario público o un empleado público. Y aquí, lógicamente, cuando estoy hablando del instrumento público, pensemos que el instrumento público, cuando lo elabora el notario, ahí sí tiene responsabilidad. Lo que empieza una escritura pública con su número 40 en la ciudad de Guatemala el 30 de abril del año 2026, ante mí, Jorge Mario Álvarez Quirós, notario. ¿Sí? Desde ese momento nosotros ya estamos cumpliendo con el primer requisito o formalidad que establece el artículo 29, pero ya estoy diciendo ante mí. Y ese ante mí significa que en mi presencia hay 1, 2, 3, 4, 5 personas que están manifestando una declaración de voluntad, una manifestación del consentimiento, pero ellos están manifestándolo ahí. El notario recoge esa voluntad y el notario facciona el instrumento público para los efectos que corresponde o lo que establece la ley. Eso es lo que vamos a hablar cuando estamos diciendo del instrumento público. Y el instrumento público proviene de las palabras instruere y la palabra docere. ¿Sí? Estas palabras, ¿sí? Etimológicamente, entonces, Jocelyn. Eh, no, Jocelyn. Eh, la auténtica o legalización de firmas única y exclusivamente las puede hacer un notario. Cuando decimos el instrumento es un acta de legalización de firma o es una auténtica. Yo les soy sincero, no o nunca he visto que un secretario, que un ministro, que no. Lo que puede hacer un secretario o un documento o un funcionario o empleado público es certificar, ¿sí? Certifica el contenido del expediente tal y tal, eso sí lo puede certificar, ¿sí? Sería una, si ustedes quieren, como una legalización de fotocopias, pero la legalización de firmas no la puede hacer ningún funcionario o empleado público, no la puede hacer la legalización de firmas. Certificación de un documento, sí. ¿Se recuerdan ustedes? También venía en el examen eso, se le llama copia certificada, artículos 172 y 173 de la ley del organismo judicial. Ahí sí se refiere a las certificaciones que extienden los secretarios. Y en su caso, cuando dice la ley, lo extiende un notario, él tiene la fe pública y lo puede extender. Pero la legalización o auténtica de firmas única y exclusivamente lo pueden hacer los notarios a través del instrumento idóneo, artículos 60 y 61, que se llama, artículo 54, literal A y B, 54 y 55, literal A y B, donde se refiere a las actas de legalización de firmas y a las actas de legalización de fotocopias de documentos. Pero la legalización de una firma solo y exclusivamente la puede hacer un notario, ¿sí? Bueno, instruere significa instruir y docere, enseñar. Digamos, pensemos cuando etimológicamente estamos diciendo instruere, instruir, docere, enseñar. Eso significa, ¿verdad?, que en el instrumento público se está instruyendo a las partes el contenido del mismo, se está instruyendo a las partes sobre el otorgamiento de un contrato con todas sus formalidades y con todos sus diseños, si ustedes quieren, jurídicos que tiene que tener un contrato, sus modalidades que tiene que tener un contrato, todo eso, por eso se dice instruere que está instruyendo y docere es enseñar.
le enseña a los comparecientes el contenido del documento, le enseña a los comparecientes los efectos legales que en el mismo instrumento público constan, ¿sí? Porque lógicamente, y el mismo código notariado dice, dentro de las obligaciones del notario cuando redacta un instrumento público, nos vamos al artículo 29, ¿verdad? Dice, eh, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Si ustedes se dan cuenta, aquí es la obligación que tiene el notario. Entonces, es instruir, es enseñar a las partes el contenido, los efectos legales que produce el instrumento público. Un acta notarial, una escritura pública que se esté faccionando, esos son los instrumentos públicos que el notario está faccionando, ¿sí? Por eso en el tema del instrumento público, etimológicamente decimos, estamos instruyendo, estamos enseñando a las partes, a los otorgantes, a los comparecientes, a los requirentes, al elemento personal del instrumento público, del contenido del mismo, ¿sí? Luego viene las clases del instrumento público. Por favor, las clases del instrumento público ya se las había dado yo. Las clases del instrumento público se las comenté a ustedes, ¿sí? Les dije cuáles eran las clases del instrumento público, pero se las vuelvo a repetir. Hay instrumentos públicos protocolares y extra protocolares. Estos instrumentos públicos también se le llama dentro del protocolo, que son los protocolares, y a estos se les llaman fuera del protocolo. O a estos también se le llaman protocolares dentro del protocolo o principales. Y a estos se les llama extra protocolares fuera del protocolo o secundarios. Así se les llama. Entonces aquí les estoy poniendo cómo se le denomina. Ustedes que vienen a clase sabrán cuando yo les diga cómo se denominan los instrumentos que van dentro del protocolo. Dirán ustedes protocolares principales, porque van dentro del protocolo, o si les digo los que van fuera del protocolo, también se le denomina como extraprotocolares o secundarios. ¿Sí? Bueno, quiero... Como ya vamos a empezar a ver el protocolo, pues es importante, ¿verdad, compañeros? Que este es el protocolo. Este es un tomo del protocolo. Este, compañeros, por eso se le llama a estos o a los principales protocolares, porque son los que van dentro del protocolo, porque son aquellos que durante todo un año nosotros tenemos, como dice el artículo 8, colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firma. Pero esto es lo que guarda el notario dentro del protocolo, por eso se le llaman protocolares, ¿sí? Porque van en el protocolo. Se le llaman dentro del protocolo o se le llaman principales, ¿sí? Eso es la forma en que ustedes lo van a dividir. Y los extraprotocolares son aquellos que no vamos a tener guardados en el protocolo, que no los vamos a empastar, que no van en hojas de papel sellado especial para protocolos, sino que lo que vamos a hacer nosotros es en una hoja de papel bond. En una hoja de papel bond hacemos nosotros el documento, ¿sí? Perdón, el instrumento público extraprotocolar, fuera del protocolo o secundario. Entonces, si ustedes fueran tan amables, si fueran tan amables, bueno, es que estaba viendo si habían preguntado otro. Yo creo que me quedé corto con la respuesta que preguntó Jocelyn. Yo entendí que
si podía legalizar firmas un empleado público, pero al principio me decía muy claramente Jocelyn, un notario que también es empleado público puede legalizar firmas o documentos, no puede. Yo les decía a ustedes que el empleo público, como empleado público, siendo o no siendo notario, ¿verdad? Un empleado público, si es notario o no es notario, definitivamente no puede. Y aquí, pues lógicamente, lo establece el artículo 4, ¿verdad? No pueden ejercer el notariado los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial. Estamos hablando del ejecutivo, del judicial y de las municipalidades. Entonces, claramente, aquí siendo él notario, pero es un empleado público, pues no puede legalizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una incompatibilidad contenida en el artículo 4 del Código Notariado. Así que yo creo, compañera Jocelyn, que ahora, bueno, no sé si acertadamente le di la respuesta, pero si no, por favor, Jocelyn, si no expliqué, pues yo le vuelvo a explicar, pero sí, hasta ahorita, perdón, entendí su pregunta. Si el notario, siendo empleado público, como notario, él podía hacer. Artículo 4 del Código Notariado, taxativamente dice que no, ¿verdad? Luego Alejandra dice, yo tengo una duda muy grande. ¿Las hojas de protocolo solo se llenan a máquina o se pueden también por medio de impresión? Em, no sé cómo darle la respuesta, ¿verdad? En este momento. Eh, Porque muy correctamente, si nos vamos a la literalidad de lo que dice la ley, literalidad de lo que establece el código notariado, pues dice el artículo 13, ¿verdad? Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Artículo 1 artículo 13, numeral 1 del Código Notariado. Mi respuesta, por consiguiente, Alejandra, es que cuando se refiere a máquina, entiendo su pregunta por medio de impresión. Cuando la máquina en el año 1943, pues medianamente los notarios tenían su máquina de escribir, aquellas que eran con teclas y usted tenía que darle duro para poder teclear. A eso se refería en esa época las máquinas, pero ahora tenemos que hacer la interpretación extensiva en virtud de que no ha habido, digamos, una actualización del código con respecto a esto, pues debemos hacer una interpretación extensiva a que la máquina debe referirse ahora a cualquier otro medio análogo de reproducción. Y para ello quisiera tal vez apoyarme también con ese artículo 54, ¿sí? El artículo 54, cuando dice, cuando sea de fotocopias, fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos. Eso significa procedimientos análogos. No existía el fax, no existía el escáner, no existían las grandes fotocopiadoras que ahora existen o las impresoras que ahora existen. Entonces, mi respuesta, compañera, es sí se puede. Interpretemos que cuando la ley dice a máquina o a mano, ¿sí? Con letra legible. O sea, lógicamente tiene que ser con letra legible. ¿Y por qué se hace con letra legible? Vayan ustedes a ver protocolos del año 1950, 1956. Vayan a la Hemeroteca Nacional, vayan al Diario de Centroamérica. Ahí está la Hemeroteca Nacional y ahí pueden encontrar ustedes, pidan un protocolo del notario X del año 1948, 46 y van a ver que era caligrafía lo que hacían ellos, era con canutero y tinta china, donde ellos ponían su canutero y ahí lo hacían con una elegancia caligráfica y por eso se decía de manera legible. Ahora en el nuevo código de notariado viene la supresión, viene llamémosla expulsión del ordenamiento jurídico, ese requisito o formalidad del protocolo ya no se va a poder hacer a mano. ¿Por qué razón? Primero,
Yo no sé, pero ya en muchos colegios, escuelas, ya no llevan aquellas grandes caligrafías. Yo me recuerdo que en primero, segundo y tercero básico llevé caligrafía y nos ponían a hacer caligrafía, pero de verdad, compañeros, pues por supuesto hay letras muy bonitas, letras pues script, letras a carta, pero se ha ido perdiendo la buena caligrafía, ¿verdad? Y entonces, por ese motivo es que hacer una escritura pública, ¿sí? A mano, donde no se vaya a entender o cuando se reproduzca con las fotocopias no se entienda, pues por supuesto que por eso es que piensan suprimir lo que se haga a mano. Pero en conclusión, Alejandra, yo solo quiero comentarle, sí se puede hacer por medio de impresión. Yo les quiero comentar que hubo una feria de impresiones, bueno, una feria de todo lo que son instrumentos tecnológicos, ¿verdad? Entiéndase, fotocopiadora, escáner, fotocopiadora láser y todo. Pero yo me quedé, pues, emocionado. Por supuesto, era carísima la impresora, ¿verdad? Realmente carísima, pero era una impresora pequeña, ¿verdad? Sí, muy ajustada para un escritorio y todo, pero estaba diseñada ya con sus macros del papel de protocolo, diseñada, imagínense ustedes, para la velocidad que se necesita, ¿verdad? Cuando se van a escribir, se van a escriturar muchos, pues entonces esa impresora ponía usted la hoja de protocolo y de una vez le imprimía el anverso y su reverso, iba saliendo la hoja impresa, y no había necesidad de darle la vuelta o ni necesidad que saliera la hoja y la volviera a regresar, no, la hoja ya salía de manera inmediata impresa en su anverso y reverso. Por eso cuando Alejandra pregunta si el notario lo puede hacer a través de una impresión, por supuesto, ¿verdad? Toda la tecnología que tenemos ahora, compañeros, es bárbara, ¿verdad? La tecnología que tenemos. Yo todavía, cuando empecé a trabajar en esta empresa, que afortunadamente, gracias a Dios, todavía trabajo, ahí era pura máquina mecánica, hacer las escrituras públicas, las demandas en los juzgados. Vino una máquina IBM donde se hacía con una tarjeta, se ponía la tarjeta y la máquina pareciera pues que era un fantasma el que estaba ahí escribiendo, porque solita era la que hacía, pero lo hacía pura máquina, mecánica o eléctrica. Pero después vino las impresoras, ¿verdad? Muchos de ustedes no recordarán, pero estaban los programas de Melmerch, el Wostar, el Professional Write, y ahora pues todos tenemos el Word, ¿verdad? Que es algo pues, precioso para los efectos de las impresiones. Ustedes pueden cerrar la hoja, cerrar la letra para que lo hagan en hoja y media, para que lo hagan en 2 hojas y media, y si es muy grande, muy pequeño, pues entonces le ponen un poquito más pequeña la letra, o si necesitan ustedes utilizar las 2 hojas completas, pues le abren más la hoja, ¿verdad? Y entonces ustedes van a hacer con esa impresión de cualquier forma. Así que mi respuesta, Alejandra, y perdón que me haya extendido, mi respuesta es sí, puede hacerse a través de impresión. Y fundamento legal, artículo 4 numeral 3. Así es, Carlos Alfredo, muchísimas gracias. Edwin Ovalde, ¿cómo se hacen valer los documentos privados sin firma legalizada en juicio? Es mi pregunta. Bien, Edwin, como la ley dice que solamente procede un juicio ejecutivo en la vía de apremio, perdón, no es en vía de apremio, procede juicio ejecutivo, permítame, procede juicio ejecutivo, ¿verdad? En el artículo, les decía yo a ustedes, en el artículo 327. Entonces, para la pregunta de Edwin, ¿verdad? ¿Cómo se hace valer los documentos privados sin firma? ¿Verdad? Entonces, bien, si ustedes tienen un documento privado, como dice Edwin, ¿cómo se hace valer un documento privado sin firma legalizada? Como ustedes tienen un documento privado sin firma legalizada, pero el mismo contiene una cantidad líquida exigible y de plazo vencido, entonces es un título ejecutivo, pero no es perfecto como título ejecutivo contenido en el numeral 3 donde dice y los documentos privados con legalización de firma. Entonces es un documento privado que contiene, ¿sí? Una el cumplimiento de una obligación, ¿sí? Y dice cantidad líquida exigible y de plazo vencido, pero no lo tiene legalizada.
Entonces aquí tendríamos que aplicar lo que dice el numeral 2. La confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta, cuando hubiere principio de prueba por escrito. Eso es precisamente el numeral 2, el que vamos a utilizar, que hay un principio de prueba por escrito. Y entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ir ante un juez de primera instancia, si son cantidades muy grandes o por la cuantía, pues entonces lo que vamos a hacer es una prueba anticipada. ¿Sí? Una prueba anticipada para que la persona reconozca el documento en su contenido y firma. Entonces, se presenta en la prueba anticipada y cuando le ponen a la vista el documento, él va a reconocer. El juez le dirá, esa es la firma suya y pues la persona dice, si es mi firma, la confesión del deudor prestada judicialmente. ¿Sí? Así como la confesión ficta cuando hubiere principio de prueba por escrito. ¿Qué significa la confesión ficta? El deudor no comparece a la prueba anticipada, ¿sí? No llega a reconocer. Ustedes presentaron una plica donde iba el pliego de posiciones, donde se le preguntaba, diga usted si el documento que se le pone a la vista de fecha tal y tal fue firmado por su persona. Pues como no compareció, esa es la declaración ficta. El juez da por bien calificadas las preguntas, el pliego de posiciones, las califica el juez, y si califica correctamente esa pregunta, ya formó título ejecutivo. ¿Por qué? Porque o lo reconoció judicialmente, que ya es título ejecutivo, o la confesión ficta, pero vean ustedes, importante, que dice la ley, confesión ficta que haya prueba por escrito. Si no hay prueba por escrito, definitivamente no, ¿verdad? En el otro caso sí podría ser. La declaración jurada que se le diga usted si es cierto que le debe a don Carlos Alberto Pineda, pero sin documentos, sin nada. Si él lo reconoce y dice sí es cierto, yo le debo a él, ahí ya formamos nosotros título ejecutivo porque es una declaración prestada judicialmente. Ahora, si se le pregunta a la persona, diga si es cierto que usted le debe a don Carlos tal y tal cosa, pero no hay documento, ¿para qué se va a presentar la persona? No se presenta y la misma ley dice, así como la confesión ficta cuando hubiere principio de prueba por escrito. Si no hay nada, sencillamente ni va, ni comparece, ni va a haber confesión ficta y definitivamente pues la deuda quedará al olvido bajo la sombra de la responsabilidad moral y ética de la persona que era deudor, ¿verdad? Esa es la respuesta para Edwin. Espero que esté satisfecho con la pregunta y si no, pues con mucho gusto. Muy bien, Jocelyn. Bien, a la máquina de escribirme de teclado, ¿verdad? De teclazo, sí, sí. Ya son muy pocas esas máquinas de escribir, Alejandra. Son muy pocas las que hay, pero aún todavía venden algunas reconstruidas. Nosotros en la oficina tuvimos una mucho tiempo porque para llenar formularios era más fácil la máquina mecánica, ¿verdad? Para llenar los formularios que había que hacerlo, pero ahora, gracias a Dios, los formularios ya vienen también en sintonía con la virtualidad, ¿verdad? Ya son documentos, formularios que ustedes bajan en línea y entonces ya no hay necesidad de eso, ¿verdad? Ya vieron ustedes la, la, los traspasos en el registro fiscal de vehículos, los traspasos, pues en menos de una hora ya tienen ustedes su tarjeta de circulación a su nombre con solo la compraventa. Eso es rapidísimo, como el portal SAT se puede hacer. Entonces, todos esos formularios, ya, esas máquinas ya casi no nos sirven. Pero esas máquinas, de verdad, compañeros, cuando yo recuerdo que había máquinas, pues yo cuando empecé con mi oficina no tenía para comprar una máquina, entonces compramos en la oficina, todos fuimos a comprar una máquina usada, que no sé si todavía las venden, pero ahí por la Facultad de Medicina había un lugar donde reparaban máquinas y vendían también máquinas usadas. Pero había que tener cuidado porque esas máquinas usadas tenían tanto filo, la letra O, la letra E, tanto filo de tantas veces que se tecleaba, que si se daba muy fuerte a la hoja, perforaba la letra O, perforaba el papel, ¿verdad?
Entonces, lo que les quiero comentar es que eso ya quedó obsoleto, ¿verdad? Ya, yo recuerdo la vez pasada de un amigo que andaba preguntándome si yo no tenía una máquina mecánica porque a su nieto le habían pedido en el colegio que llevara una máquina mecánica para enseñarles cómo era la máquina mecánica. Imagínense, pues niños ahora de 10 12 años ni se imaginarán, ¿verdad? Sería pensar que en piedra, cuando nosotros pensábamos cómo hacían para hacer escrituras públicas en piedra, ¿verdad? Bueno, bien, Eduardo Obando. Sí, hay de verdad compañeros que el tema de la ortografía, el tema de la caligrafía también, ¿verdad? Yo a veces cuando, bueno, no sé, me dijeron, y una buena noticia que, bueno, los exámenes finales creo que no, pero me dijeron que primeramente Dios, los exámenes eh, el siguiente semestre van a ser presenciales. Entonces, en el otro semestre tienen que escribirme una escritura, tienen que ver, pero de verdad, yo les digo a ustedes, en los exámenes, cuando me hacen en la letra, comienzan a escribir aquí y después se van para aquí arriba, se van aquí, aquí. Y algunos, de verdad, aunque no me lo crean, que me ponen licenciado, por favor, leer en la parte de atrás y hacen una flechita aquí y entonces me tengo que ir para la parte de atrás. Por eso, compañeros, es que se perdió mucho el tema de la letra caligráfica, ¿verdad? Y entonces es importante, pues, si nos quedamos en la virtualidad, el otro semestre van a tener que escribir un acta de legalización de firma o van a tener que escribir una escritura pública con su máquina. En el formulario, igual al formulario que les envié, la máquina solo me califica la serie falso verdadero o la serie de opción de selección múltiple, pero la otra serie, la otra parte la tengo que calificar yo porque ustedes van a tener que escribir con su, pues a mí me contaban algunos compañeros en época de pandemia, hasta con el teléfono iban haciendo su examen, ¿verdad? Pues lógicamente la incomodidad que pueden tener ustedes, pero pues así estamos, ¿verdad? Yo de verdad, y le pido a Dios, primeramente a Dios, vamos a estar en la presencialidad para el próximo semestre. Y que visto notarios utilizan una sola hoja de la escritura pública, solo para las firmas de las dos partes y el notario. Y compañero Solís, Steve, no le comprendí la pregunta. Dice, utilizan una sola hoja de la escritura pública, solo para las firmas de las dos partes y del notario. ¿Es correcto eso? La verdad no le entiendo. Que puede ser una sola hoja, sí se puede, ¿verdad? Eso sí, sí se puede hacer. Yo, por ejemplo, porque como yo escrituro en una empresa, en la empresa no podemos, ustedes lo saben, ¿verdad? Voy a explicarles aquí. En el, en el protocolo, en el protocolo ustedes pueden escribir y lo que yo entiendo, lo que dice el compañero es que en esta hoja de protocolo, solo esta hoja la va a utilizar para la firma de una escritura. Y que aquí comienza y que la termina aquí, y aquí firman las dos partes y el notario, solo una hoja, pues sí es correcto. Lo que la ley dice es que debe ser una continuación de otra. Pero por ejemplo en la empresa comenzamos aquí, sigue aquí, pero no la podemos terminar aquí. Porque si terminamos la escritura aquí, y esta es la escritura número 5. Si terminamos aquí la escritura 5 aquí firman. Entonces la escritura 6 la tendríamos, aquí le pone el antemí el notario y se terminó en la 25. Pero la escritura número 6 tendríamos que empezar en la hoja, en la parte, voy a hablar así coloquialmente, en la espalda o en el reverso de esta hoja, y aquí tendríamos que empezar la 6. No podemos hacer eso porque las hojas de protocolo pues se van a los bancos del sistema porque los gerentes piden que se queden las hojas de protocolo, ahí se están.
Entonces no podemos separar las 5 si la parte de las 6, ¿cómo hacemos para que el compareciente del 6 no le vamos a decir, mire, es que la escritura 5 anda en el banco y su parte de la escritura 6 no? Entonces lo que hacemos nosotros ahora con la impresora es que le abrimos la letra de tal manera, pues letra grande, de tal manera que la escritura termine aquí, ¿sí? Y entonces ya vamos a ver lo del protocolo. Y entonces la siguiente escritura la vamos a empezar siempre en la línea 1 de todas estas hojas. Entonces, por ejemplo, mandatos que yo hago, que digamos ya en mi vida particular, ¿verdad? Y yo necesito hacer un mandato, pero ya no en particular, no de la empresa. Entonces digo, miren, me prestan una hoja. Y yo trato la manera de solo usar esta hoja para no interrumpir a las personas que están escriturando, para no interrumpirles en el momento que la hacen. Entonces lo que hago es que hago la letra bien pequeña, de tal manera que me termine aquí la firma del mandante, la firma del mandatario, el ante mí mío y la firma mía. Entonces ahí no tenemos ningún problema. Eso entiendo yo que es la pregunta que estaba haciendo el compañero, ¿verdad? Eh, Ahorita, Yanni, con eso termino porque creo que hoy, gracias a Dios, hubo bastantes preguntas, comentarios, entonces hasta me salió un poquito del tema, pero creo que es bueno que ustedes vayan conociendo este tema de estos comentarios. Bien, como el compañero Steve Solís ya no hizo comentario, pues yo espero que le haya satisfecho mi respuesta. Y Yanni, aquí terminamos entonces la clase, compañeros. Ya les dije, los protocolares son los del artículo 8 del Código de Notariado. Dice, el protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firma. ¿Sí? Artículo 29, razones de legalización de firma, artículo 57, y el artículo 63 y 64 actas de protocolización. Esas son las que van dentro del protocolo. Son principales o también llamadas protocolares. Protocolares dentro del protocolo o principales. Estas son extra protocolares, ¿sí? Fuera del protocolo y secundarias. Entonces, artículo 8 son los que van dentro del protocolo. Dice, protocolo, colección ordenada de estructuras matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firma. Ahí las tenemos. Ahora, ¿cuáles van fuera del protocolo? Artículo 55, literal A, y artículo 55, literal B. Cuando legalizamos una firma o cuando legalizamos una fotocopia, eso se hace en papel bond, en papel español, papel tamaño carta, papel tamaño oficio, papel 120 gramos, 80 gramos, 60 gramos, como ustedes quieran hacer el acta notarial. Sí, siempre respetando, eso lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿y cuáles son las otras? Son las actas notariales, artículos 60 y 61 del Código Notarial. Las actas notariales van fuera del protocolo. Por eso dice la ley que cuando yo celebro un acta, cuando yo celebro un matrimonio y autorizo un acta de matrimonio, cuando celebro el matrimonio, dice la ley, deberá de protocolizarla el acta para que no se pierda, para guardarla, para conservarla, sí, para darle permanencia, perpetuidad a esa acta. Por eso se protocoliza, pero va fuera del protocolo y va en papel bond, papel español, tamaño carta, tamaño oficio, como ustedes quieran. Esas son las que van fuera del protocolo. Entiendas entonces, todas aquellas que van dentro del protocolo obligadamente deben ir en estas hojas de papel sellado especial para protocolos. Todas las que van o todas estas protocolares es porque su elaboración, fraccionamiento, ¿sí? Va a ser en hojas de papel sellado especial para protocolos. Y las que van fuera del protocolo, extra protocolares o secundarias, son aquellas que van fuera del protocolo, así lo dice claramente, extra protocolares
Y son artículo 55, literal A y B, y artículo 60 y 61 del Código Notarial. Esas son las actas, los instrumentos que van fuera del protocolo, o sea, los extraprotocolares. ¿Correcto? Muchísimas gracias por su tiempo, compañeros. Les agradezco mucho. Estamos dando por terminado entonces el punto número 9 del programa y nos vamos a referir el día martes para la eficacia jurídica del instrumento. Espero terminarla rápido. Este es un tema bastante rápido, igual que el día de hoy. Y primeramente Dios, el día martes de la otra semana, empezamos ya con el tema último, que es el protocolo o registro notarial. Muchísimas gracias por su tiempo, por su participación. Hoy no estoy tan contento porque hubo muy poco alumnos, llegamos a 56 alumnos, hubiera querido que hubieran más, así como el día martes que hubieron 86. Me imagino que era por el tema querían saber el tema del examen que iba a pasar, pero gracias a Dios ya los tienen ustedes sus notas. Yo estuve pendiente a las 5:30 de la mañana, estaba yo viendo, antes de salir de mi casa, estaba viendo yo si había eh, que estaba la página y gracias a Dios ya estaba y ya se las mandé. Así que muchísimas gracias nuevamente, muy feliz noche, nos miramos el día martes, muy feliz descanso y que tengan ese prolongado descanso, que lo tengan muy bien.